Hola camaradas, una vez más continuamos con nuestras cápsulas sobre qué fue y por qué cayó la URSS, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de las contradicciones que hubo en el campo durante esas épocas, ya que de ahí vamos a empezar a explicar qué fue la oposición de izquierdas, la oposición de derechas y cómo empezó a darse los demás partes de estos acontecimientos, ¿no? Cuando Lenin muere en 1924, ya habíamos hablado un poco en el video pasado, el contexto en el que había muerto Lenin, pues la responsabilidad de mantener la lucha contra la burocracia del Estado obrero encabezada por Stalin recayó en León Trotsky principalmente, ¿no? Incluso hay que decir esto, ¿no? Muchos conspiranoicos dentro de la izquierda plantean que si Lenin hubiera nacido, seguido vivo, no habría pasado todo lo que ocurrió, ¿no? Pero desafortunadamente no es así. Lo que realmente representa toda esta lucha no es más que una lucha de fuerzas vivas, una lucha de clases, no se trata de individuos. Aunque el individuo juega un papel importante en el desarrollo de los acontecimientos bajo ciertas condiciones, el individuo no es quien para sostener con sus propias fuerzas toda la sociedad en algún momento dado, ¿no? Puede hacer que dados que cuando hay un equilibrio entre fuerzas, pueda este individuo en algún momento dado inclinar la balanza para un lado o para otro, ¿no? Bajo ciertas condiciones, ¿no? Ese es el papel que juega el individuo en la historia, pero de ninguna forma son los individuos quienes deciden por todo la sociedad en algún momento dado, ¿no? Es plantear lo contrario, es precisamente conspiranoia, ¿no? Es el equivalente a estar diciendo que un solo hombre es capaz de cargar en sus hombros el planeta Tierra o cuestiones por el estilo, ¿no? De la misma forma, ¿no? Es lo mismo plantear bajo estas condiciones esta situación, ¿no? Mientras tanto, la lucha de clases en la URSS no había terminado, ¿no? La reestructuración capitalista estaba en el campo, ¿no? Muy latente. Como ustedes han de recordar, en otros videos ya hablamos un poco de la guerra civil, que durante esa época se armó una economía de guerra en la Unión Soviética y todo lo que se producía iba a parar al frente, ¿no? Para luchar en contra de estos 21 ejércitos. Y dado que es un país extremadamente pobre, o aquel entonces era un país extremadamente pobre, la URSS, pues lo que tuvo que haber sucedido fue que dejaron sin víveres a la mayor parte de la población. Por esa razón, tanto Lenin como Trotsky se vieron obligados a impulsar la nueva economía política, la NEP, que era liberar los precios de los granos y un poco la reestructuración capitalista en la medida en que triunfaba la revolución en otros países, como en Alemania, que era un país extremadamente avanzado en su época y que en algún momento dado este país y todas sus riquezas al triunfar la revolución habrían auxiliado las pobrezas que hay en la URSS y eso habría obligado a una vez más volver a regresar al estado original de las cosas, ¿no? Sin una reestructuración capitalista. Desafortunadamente, este no fue el caso, al no haber habido un triunfo en las revoluciones en otros países, pero de eso hablaremos más adelante con más profundidad, ¿no? Hay que decir que bajo estas circunstancias de liberación de la economía, el 6% de la población de los kulaks mantenían el 60% de la producción agrícola, de granos, de frutos y cosas por el estilo. Por aquel entonces hay que recordar que el granero de toda Europa era Rusia y que como Rusia era quien dispensaba, era una especie de despensa de toda Europa, ¿no? Entonces estar hablando que que los kulaks tenían el 60% de los granos no es cualquier cosa. No, es una cantidad bestial de víveres los que se tenían en aquel entonces por parte de estos compañeros. Bueno, ¿qué hace compañero de esta gente, no? Entonces, estos tipos iban a luchar cada vez, iban a empujar con más fuerza a la reestructuración capitalista
a la reestructuración capitalista de la sociedad rusa y regresar a las condiciones en las que originalmente se encontraban, donde ellos eran quienes se encontraban en la parte privilegiada de la sociedad, ¿no? ¿Cuál era la postura? En aquel entonces, pues, dada esta situación, ¿cuál era la postura de los bolcheviques ante esta gentuza, ¿no? Había que defenderse de alguna forma en contra de la reestructuración capitalista. Por un lado, estaba la oposición de derechas, encabezada por Bujarin. ¿Qué es lo que planteaba Bujarin? Lo que él planteaba era que los campesinos se enriquecieran, enriqueceos. En un principio, Stalin, como el gran oportunista que es, estaba orientado con esta gente, con el ala de derechas, ¿no? De ahí también surge el ala de izquierdas del partido bolchevique, encabezada por León Trotsky, quien planteaba que tarde o temprano tendrían que ser expropiados los campesinos, pero de una forma buena, pues a través del convencimiento. ¿Cómo a través del convencimiento? Lo que ellos planteaban es que una industrialización en la Unión Soviética traería mejores condiciones en el campo, el triunfo de la Revolución Socialista en otros países más avanzados, atraería unas mejores condiciones económicas en el país, de tal suerte que el kulak mismo se daría cuenta de que le convendría a él más entregar al Estado sus propiedades que mantenerlas a él, porque a él le convendría económicamente, culturalmente, políticamente, en general le convendría más entregar esos bienes y que mantenerlos, ¿no? De algún momento dado. Esta era la política de la oposición de izquierdas. La oposición de derechas era lo opuesto, ¿no? Y era una política sumamente derechista, ¿no? Porque tarde o temprano esa política lo que habría obligado es a una reestructuración capitalista. Y eso habría sido la muerte de la Unión Soviética, ¿no? Bueno, Stalin, como les decía, ¿qué fue lo que hizo? En un momento, en la primera parte, utilizó al ala derecha, era el ala de derecha, dado que Stalin era un idiota y que realmente un cuate muy ignorante, pensaba Bujarin que él utilizaba a Stalin, ¿no? El mismo error que cometieron Zinoviev y Kamenev, del cual vamos a hablar más adelante, ¿no? Pero realmente no eran ellos quienes estaban usando a Stalin, sino Stalin era quien los estaba usando a ellos. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Lo que terminó ocurriendo es que una vez que utilizó a la derecha para sus propósitos Stalin, es decir, expulsar a la oposición de izquierda del partido, que fue lo que lograron. En otros casos les pedían de su trabajo a los compañeros de la oposición de izquierda, y en otros casos incluso se les exiliaba, ¿no? Y una vez que habían logrado esta situación, Stalin ya no necesitaba al ala de derecha encabezada por Bujarin. ¿Qué fue lo que hizo este tipo? Pues obviamente rompió con ellos, y al saber desde luego que era una política oportunista la del ala de derecha, giró de forma ultraizquierdista, tomando la postura de la oposición de izquierda. Y más tarde termina expulsando del partido a Bujarin y a Rykov y a toda el ala de derecha del partido bolchevique, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Él empieza una superindustrialización, empieza una colectivización forzada, y esta colectivización forzada la organizó a través de cuadros revolucionarios que había en las ciudades, los armó y empezó a meterse al campo, a los kulaks, a por la fuerza expropiarlos. Eso lo único que logró fue enfurecer a los kulaks, y al enfurecerlos hicieron que quemaran toda su cosecha de todos sus granos, y destruyeran todo su ganado, y en un momento dado, pues como consecuencia, estos kulaks, de los cuales no eran personas buenas de ninguna forma, pues tarde o temprano pues fueron ajusticiados y fueron asesinados por parte de estos cuadros. ¿Y qué fue lo que se expropió? Polluelos, cabras, cerdos, nada que valiese la pena bajo esas condiciones, ¿no? Y lo único que se iba a socializar era la pobreza, porque estos kulaks destruyeron todo antes de haber sido expropiados, ¿no? Y pues tuvieron la venganza de la historia, fueron asesinados por estos stalinistas.
muy opuesto a lo que planteaba la oposición de izquierda, hacerlo a través del convencimiento, ¿no? De la misma forma con la industrialización y con todo el estajanovismo, del cual más adelante vamos a hablar, ¿no? Y pues bueno, como consecuencia de ello, Rusia, que era el granero de toda Europa, llegó un momento donde se quedó sin granos, como consecuencia de esta política estúpida de Stalin. Y al haberse quedado sin granos la Unión Soviética, organizó una hambruna general en todo el país, que fue capaz de matar a 7 millones de personas. En el campo era tan grande el hambre que incluso tenían que comer lo único que había: ratas, caballos, perros, caballos en lo mejor de los casos, como eran ratas, y en muchos casos estiércol de caballo. Y en ocasiones hasta se peleaban para comerse el estiércol de caballo, del cual decían que de vez en cuando podían encontrar algún grano entero. Esta es la política de Stalin. Stalin no puede ser considerado como alguien progresista en la historia de la humanidad, como alguien que tenga que ser reivindicado por el marxismo, ¿no? Y más adelante vamos a continuar viendo, ¿no?, cómo jugó su papel de reaccionario las posturas de Stalin, ¿no? Es todo por esta cápsula. Continuaremos con nuestras cápsulas. Les agradecemos que hayan prestado atención a esta. Los invitamos a que se suscriban a este canal y que empiecen a compartir nuestros materiales. Muchas